¿eh? Ella es Rosa Calice, es psicóloga y doctora en psicología, magíster en bioética y miembro del staff del Servicio de Oncología del Hospital Provincial del Centenario. Bueno, Rosa, bienvenida y muchas gracias realmente por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación y este hermoso programa realmente. Muchas gracias. No, por favor, es un gusto para nosotros. Es un gusto realmente para nosotros tenerla aquí. Le queríamos hacer algunas preguntitas dentro de su conocimiento, de su profesión, de sus conocimientos académicos sobre este tema justamente del dolor, del sufrimiento, tal vez en este caso más del sufrimiento, no tanto del dolor, que es algo físico localizado, sino más del tipo del espíritu, del alma, que es justamente la idea de sufrimiento. Por ejemplo, algunas preguntitas que elaboramos para que de alguna manera usted pueda responder a nosotros y a la audiencia, ¿no? ¿Qué mecanismos psicológicos se activan mediante el padecimiento del dolor? ¿Cuáles son sus más graves consecuencias por ahí? Bueno, con respecto a los mecanismos, igualmente hay una definición muy interesante, pertenece ya al siglo pasado, pero era muy interesante por que había un cambio respecto a las anteriores. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor definía al dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión ística real o potencial, o que se describe como, digamos, ocasionada por dicha lesión. A esto que nos lleva a que justamente ya no se considera al dolor como una experiencia solamente nociceptiva, ¿no? Sino que está integrada a componentes emocionales y subjetivos, y aquí entra a tener el valor del componente subjetivo emocional, que entra más allá de la conciencia del dolor, que no hay que desestimarlo. Entran los recuerdos, entran también a nivel inconsciente los miedos. Y más allá en esta justamente definición, había un término que no tenía lugar, puede producirse sin causa somática que justifique. También hay una distinción entre el dolor agudo y el dolor crónico, ¿no? El dolor agudo es el que nos da señal de alarma en cierta manera y es el del sistema nociceptivo propiamente. Pero el dolor crónico también se asocia psicológicamente a determinadas cuestiones que entran por la naturaleza misma de la cronicidad como enfermedades crónicas, ¿no? Síntomas como la ansiedad, el miedo, la depresión, el insomnio y alteraciones en las relaciones sociales concomitantes. ¿Por qué dije que el dolor tenía que ser tomado en cuenta? Porque hay enfermedades que de acuerdo a la localización u operaciones que tiene la persona que atravesar, el dolor nociceptivo se siente. Y si hay dolor, no hay posibilidad de escuchar al otro porque es solamente dolor. Hay muchas veces que el insomnio viene porque no puede dormir y no solamente por una cuestión de angustia o de miedo a nivel psicológico. Entonces, se conjugan ambas dos, se entrelazan. Una vez que el dolor se calma físicamente, el ser puede empezar a hablar y uno, como agente de salud, es escuchar, compenetrarnos en el otro y nunca minimizar ningún síntoma. Claro, claro. Usted sabe que me hacía acordar. Hola, sí. No, Sí, lo escucho. No sé si ustedes, perdón, me quedé en silencio, pero sí. no, está bien, Rosa. Justamente me hizo acordar un ejemplo de una persona que tenía una enfermedad crónica y que él me decía que yo ya estoy como acostumbrado a ese dolor, ya como que lo tengo como asimilado, ¿no? A ese dolor, ¿no? O a ese sufrimiento, ¿no? Realmente me hizo acordar, ¿no? Este tema
lo que usted recién exponía, ¿no? De lo crónico, ¿no? No sé, Nicolás, ¿tenés una preguntita para hacerle también a Rosa? Sí, estaba viendo que hubo una concatenación de temas y me gustaría ahondar, porque me ha tocado en estos días, particularmente sobre una pregunta que teníamos dando vuelta, y es la relación que hay entre el miedo y el dolor. ¿Cuál sería esa relación? ¿Cómo van de la mano miedo y dolor a veces con la persona? Si te referís al miedo que ocasiona un dolor que siente en la persona porque lo relaciona a una historia personal, o te referís al momento actual que tenemos de pandemia más el dolor frente a lo que acontece en la incertidumbre. ¿Cómo estaría dirigida esta pregunta, Nicolás, si me permitís hacerla? Sí. Desde lo particular, y no sé si por ahí quiere aclarar algo, Ariel, por ahí el miedo, digamos, desde la incertidumbre, a veces de la proveniencia del dolor. Porque, por ejemplo, he conocido casos de personas con enfermedades sumamente graves que ante la aparición de un dolor determinado empiezan con miedos muy profundos que pueden llegar a veces hasta el pánico. Sí, 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 efectivamente. Sí. Todo depende también de la persona, de la estructura de la personalidad, pero más allá, es ir más allá de la enfermedad, ¿no? Se observa en el conjunto del ser, de la persona, si podemos decir de esta manera. La persona tiene, ¿cómo poder decirlo? A ver, para que se quede, cada ser es individual y su historia es muy personal, entonces no hay dos personas iguales. Yo hablo más de las personas en el hospital, tratamos de decir sus nombres, porque es ir más allá de un caso clínico, ¿no? Porque estamos ante seres que sienten, al igual que nosotros. Entonces, esto nos permite a nosotros poder adentrarnos. El miedo, a veces hay personas que son agnósticas, por ejemplo, me ha tocado la oportunidad de atender y me dicen, yo no creo, está bien, pero son personas que pueden tener una filosofía de vida y atravesar el dolor de una manera. El cristiano tiene una manera que eleva al dolor hacia otro nivel y es como más trascendental. Igualmente, tampoco es prioritario. ¿Por qué? Porque el miedo nos enfrenta a una finitud también, de que no somos eternos, ¿no? Y eso es muy inconsciente y está dentro del inconsciente colectivo también de nuestra raza humana, ¿no? Pero descubrir qué sentido tiene ese dolor para mí hace que, digamos, se vaya despejando los miedos. Sí, perdón, Ariel, disculpe. No, Rosa, está muy bien lo que está diciendo, no la quería interrumpir. Justamente acá tengo una pregunta también que me han hecho, que algo ya ha contestado, creo, pero mejor puede puntualizar un poquito más. En su labor profesional, Rosa, ¿de qué modo se aborda el dolor y cómo se trabaja su padecimiento? Bueno, generalmente en el hospital es de manera muy integral e interdisciplinaria, ¿no? No hay una sola manera, porque está todo el equipo de salud. Están principalmente los médicos, los doctores, están también los enfermeros, están también trabajo social, están también no solamente salud mental, que es psicología y psiquiatría. Se hace una dinámica en donde se va respetando también eh, tener un tiempo para que el otro ser se exprese.
Como decía, el rostro del dolor no es un solo rostro, pero sí el dolor físico en esta distinción que han hecho al principio. Sí se hacía al dolor físico y solamente que al sufrimiento era a nivel psicológico, pero se ha observado que cuando hay mucho dolor físico, eh, no hay posibilidad de que la persona pueda establecer o comunicar los miedos o sus incertidumbres, o también cómo va más allá de no tener miedo y de decir, esto me ha tocado, lo tengo que atravesar y vamos juntos. Entonces, es un diálogo que se establece, ¿no? Primero hay que tener disponibilidad de tiempo para escuchar al otro, ¿no? Y al mismo tiempo, si me ocupo del otro, también es inevitable que no me preocupe por el otro. Es decir, vamos a hacer lo posible para reconfortar, para que el otro ser esté bien. Eso es también hace a la atención, ¿no? Y se establece en este diálogo que la persona puede abrirse y compartir también su historia y respetarla, nunca tomar a la ligera, por más que a veces hay dolores que si uno los tamiza puede decir que son nimios y otros no tanto, otros son más profundos y más dolorosos, pero todos tienen su significado. Eso es importante. Sí, Es lo es de, entendible lo que dice Rosa. es lo de, Nicolás, ¿tenés alguna otra preguntita? Rosa, A mí me quedaba yo no tengo una acá. una, a mí me Sí, queda una en el tintero, que es una cosa muy a ver. particular en la cual pensé siempre, y es lo siguiente: cómo el profesional que acompaña en el sufrimiento, aquel que está constantemente en esa compañía, eh, sobrelleva el dolor de los demás. Si ese dolor también se termina a veces en el peligro de hacerse carne en uno y de desgastar a veces el corazón del propio profesional. Ujú. Muy buena pregunta también, Nicolás. Claro, claro que sí, por eso es importante nunca estar solo en la asistencia y también aprender, ¿no? Es un aprendizaje permanente. No te voy a decir que es único y de una sola vez y que se puede atravesar solamente con la universidad, ¿no? Sino que también la misma vida y el mismo contacto con los demás y la formación misma te permite eh, tratar de no caer se decía muchas veces en la parte de psicología, no te involucres con el otro. Es muy difícil no involucrarse porque cuando uno es persona, obviamente el sentir del otro lo vas a sentir como una empatía, pero lo que hace que uno trate de no absorber todo y poder ayudar es muchas veces es trabajar en conjunto, tener a alguien que también supervise la situación y más allá de todas estas herramientas que profesionalmente podés tener, es tener espacios en donde uno puede eh, observar bien qué está pasando, eh, con respecto a las emociones que también se transfieren en la misma relación, no solamente médico-paciente, sino ahora estamos hablando de paciente, familia y equipo tratante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay emociones que se concatenan también con similitudes de historias, entonces hay transferencias y contratransferencias. Estar alerta a ello hace que uno, si trabaja en equipo y hace eh, estos abordajes, pueda verlos y pueda trabajarlos en uno para no proyectarlos hacia otro, ¿no? Es muy dinámico. Vuelvo a decir que muchas veces es también tener la capacidad de observar qué está pasando y en eso hay que detenerse, porque si no uno no ve. Claramente. Es verdad, Rosa, lo que dice. Es una gran... usted sabe que tengo otra preguntita aquí, pero es bastante similar a la que Nicolás recién le formuló y teniendo en cuenta los tiempos que manejamos, vamos a dejar acá.
sin antes decirle, Rosa, que sus palabras realmente destilan no solamente un conocimiento científico, profesional, ¿no?, sino también un alto grado de humanismo, de sensibilidad. Yo no sé si será por la misma profesión, por el mismo tipo de abordaje que tiene que hacer, por el sufrimiento de la gente a nivel psicológico, pero digo, no nos encontramos solo con una profesional, me parece a mí, ¿no?, sino con una persona con una cierta llegada a la gente, digo, porque lo pudo explicar de una manera tan sensible y no tan académica, si se quiere, que reconozco que es parte también de la profesión, ¿no?, tratar de llegar justamente a la psique, ¿no?, de donde viene la palabra psicología. Así que, Rosa, yo realmente le agradezco en nombre de toda la producción este ratito que nos regaló a Filosofía con Vocales, a través de su conocimiento, también de su humanismo, para tratar justamente, ¿no?, de humanizar, valga la redundancia, tanto dolor, tanta vulnerabilidad, tanto sufrimiento. Muchas gracias realmente, y se trata de eso, de respetar la dignidad del ser humano tal cual es, y en eso, al respetar la dignidad, uno también, también respeta esa libertad que tiene, ¿no? Sí, sí. Claro. Cuando uno ama a lo que hace, también le da tiempo al otro ser cuando dice no, que es muy duro, cuando dice no a un tratamiento y cuando dice sí, ¿no? Pero igualmente acompañar. Muchas gracias a ustedes, realmente es una radio muy, muy bella, también muy humana y Bueno, muy muchas divina gracias. también. Desde ya que la convocamos, desde ya que vamos a convocar para otra próxima edición, sin duda, de Filosofía con Vocales. Así que nuevamente Bueno, muchas gracias, Rosa, por estar con nosotros y seguimos en contacto. ¿cómo no? Bueno, muy bien, Nicolás, Rosa y